Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludos a mis invitados. Don Emilio Hércules, Mucho presidente. gusto. Óigame, es que todo el mundo conoce como Unidad de Política Limpia, ¿va? Pero el nombre es otro. Arranque con el dinero siempre. Unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización Es correcto. a los partidos políticos y a los candidatos. Y a los candidatos. Todos son sujetos obligados. Como De- sujetos obligados. desde el momento que son inscritos ante el Consejo Nacional Electoral en sus movimientos internos y después, para las elecciones generales, adquieren el estatus de sujetos obligados ante la ley, o sea que tienen obligaciones Claro. para rendir cuentas y actuar con transparencia en los procesos electorales. Abogado Germán Licona, ¿cómo está usted? Muy bien, agradecido con el Dios de Israel por estar hoy aquí, pues, Así y es. con usted, por habernos invitado a esta comparecencia pública en la cual vamos a debatir algunos temas que tienen que ver con el nombre tradicional que se le queda más al ciudadano de pie, Unidad de Política Limpia. Claro, a la Unidad de Política Limpia. Mire, pero yo no sé por qué en Honduras hay un irrespeto a la ley. Y yo le pregunto a usted, abogado Emilio Hércules, ¿se cumplió con la expectativa? ¿Todos los sujetos obligados rindieron cuentas? Bueno, el plazo venció el lunes 24 de marzo a la medianoche. Fue de conocimiento público que eran largas las filas de los precandidatos asistiendo en la División de Auditoría de Sujetos Obligados aquí en Tegucigalpa. También en las 12 unidades móviles que lanzamos a lo largo y ancho del país, estuvimos atendiendo para facilitarles la rendición de cuentas a los precandidatos en Santa Rosa de Copán, en Gracias Lempira, en Santa Bárbara, en Olancho, en San Pedro Sula, Choluteca, Ciguatepeque, para que de esa manera ninguno se quedara con la excusa para poder rendir cuentas. Sin embargo, no todos rinden cuentas. Lamentablemente, Sí, terrible. tenemos una pésima cultura de rendición de cuentas en Honduras, al igual que la cultura de la denuncia, que no existe aquí en Honduras. Es bien lamentable eso. Y en este momento estamos procesando la información recibida por la Secretaría General de la Unidad, también recibiendo los expedientes de las unidades móviles para poder pronto emitir nosotros un informe sobre la rendición de cuentas, pero podemos confirmar Ajá. que al momento del vencimiento del plazo, menos de la mitad de los precandidatos que participaron en la contienda electoral presentaron sus informes de ingresos y egresos. Estamos hablando de un número que anda aproximadamente ahí por los 2.500 de los 5.880 precandidatos. Esto significa de que habrá que aplicar multas y sanciones pecuniarias, habrá que publicar la información sobre las personas, pero sin embargo, todavía se están recibiendo informes dentro de la unidad, solamente que ya no a nivel nacional, solamente en Tegucigalpa, de manera extemporánea, eso sí, para poder cumplir con la obligación de la unidad y también para poder respetar el derecho constitucional a petición que tiene cada uno de los precandidatos. Entonces, ¿vienen sanciones para estos más de 2.500 que aspiraron a cargos de elección popular y no rindieron cuenta? ¿Vienen sanciones? El artículo 56 de la ley es bien claro, vienen sanciones, habrá que aplicarlas en el momento procesal oportuno, como lo manda la ley, sanciones en los 5, 10, 15 salarios mínimos, tendrán siempre que rendir cuentas. A los que persistan con la negativa de rendir cuentas ante la unidad, se les tendrá que aplicar una sanción adicional a la anterior, que anda en los 100 salarios mínimos. Estamos hablando de 1.380.000 lempiras. Sí. Y bajo el compromiso que tiene el Pleno de Comisionados de aplicar principios de transparencia, máxima divulgación, el pueblo hondureño sabrá con nombre y apellido quiénes fueron estas personas. Bueno, ¿esto genera confianza, abogado Germán Licona? ¿Esto le devuelve credibilidad a una institución señalada por muchos años como irresponsable de aplicarle la ley a los que también irresponsablemente violentan la misma y no rendir cuentas? Abogado. Bueno, mire, es interesante que desde que nació esta Unidad de Política Limpia, creo que por el 2016, Finales de 2016 y se nombró el primer pleno en mayo de 2017. Sí. ok. Bueno, vimos la gestión que ellos desarrollaron, pero volvemos a caer en los vicios del pasado de las instituciones que son dirigidas arbitrariamente por los partidos políticos. Vea, el verbo rector que establece la ley de la Unidad de Política Limpia es el de transparencia. Deberían de transparentar todos los actos. Y algo interesante, y me llamó la atención cuando el abogado Hércules estuvo en su gestión, sé que trató de hacerlo, bueno, una lucha
con el financiamiento de entrada, pues, estar presionando a Finanzas, al mismo CNE, para que transfirieran los recursos. ¿Desde cuándo estamos en política? En este proceso. Desde el año pasado, en enero, que doña Xiomara le dijo a los ministros que pusieran a disposición sus cargos. Y Rixi Ramona Moncada puso a disposición su cargo. Pero después apareció allá, como en agosto, asumiendo de nuevo otra función. En ese sentido, creo que el trabajo debe ser un trabajo arduo. También dentro del verbo rector están las auditorías documentales, las auditorías in situ, que era lo más pertinente hacer durante no habían los recursos transferidos, para ver las grandes reuniones que estaban haciendo. Solo habría que salir de las oficinas de la Unidad de Política Limpia, ir a ver los comités central y local de los partidos para ver el transporte y el movimiento de personas y todo lo que estaba relacionado con la logística, para ver la magnitud de los recursos. Es más, cuando una ONG dijo que había determinado que los partidos tradicionales habían invertido 1 millón de lempiras los candidatos, salió la abogada del Partido Liberal, candidata, Maribel Espinosa, diciendo que había, no, eso, yo no he invertido 1 millón, he invertido 18 millones de lempiras. Entonces, alguien honesto que dice eso, cuando una ONG de repente con las limitantes que tiene había determinado menos valor, nos está diciendo que hay algo ahí que no se está haciendo y que no se está aplicando la ley conforme a lo que la misma ya establece. Ahora, pero de 5.800 sujetos obligados, que solo 2.000, vaya, póngale que 2.500 rindan cuentas, yo creo que es la oportunidad histórica que tienen ustedes, abogado Emilio, de aplicar la ley. Y no solamente aplicarle la ley a estos, sino que también investigar los recursos públicos, si se utilizaron a granel o no. Investigar también las fuentes de financiamiento, si es que vienen o no del crimen organizado. Yo creo que tienen una oportunidad histórica ustedes en estos momentos en el país. Bueno, no es una oportunidad, es una obligación. Es una obligación que tenemos nosotros de cumplir la ley, como lo enmarca ya la ley de financiamiento. Es por eso que en este momento pues estamos preparando al equipo, precisamente para lo que dice el abogado, la auditoría documental. Tenemos que revisar la información presentada por cada uno de los precandidatos, verificar que sea real, sí, que sea confiable, que esté acorde a los monitoreos que tenemos nosotros y a los estudios que hicimos, porque la unidad realizó en su momento, y lo anunciamos públicamente, que teníamos activos todos los sistemas de monitoreo de radio, televisión, redes sociales, para ver y cuantificar el gasto que estaban teniendo los precandidatos, y de igual manera las auditorías in situ, que como bien dice el abogado, tuvimos un retraso que fue enormemente lesivo en el tema del presupuesto, para poder lanzar las auditorías in situ con la concurrencia que manda en la ley, para poder estar ahí los auditores fiscalizando cada una de las actividades de los precandidatos. Ahora corresponde verificar mediante auditoría documental la información que ellos presentan, para ver si es cierto lo de los 17 millones, o también para verificar los que manden una información que diga que gastaron menos, cuando la unidad tiene en sus datos y estadísticas que gastaron más de lo que presentan. Esto nos va a servir a nosotros para poder validar esta información, ver si habrá que mandar un requerimiento a los precandidatos, claro, ver que si habrá que mandar un citatorio en legal y debida forma a cada uno de ellos, para poder nosotros determinar si se debe archivar un expediente o, caso contrario, si se debe remitir a otra instancia, si se debe remitir al CNE, si se debe remitir al Tribunal de Cuentas en el caso de un alcalde en funciones, o en el caso que la investigación identifique algún delito electoral, remitir al Ministerio Público como legalmente corresponde. Claro, claro. El compromiso nuestro es la máxima divulgación de las acciones. Vamos a remitir expedientes al Consejo Electoral en el caso de los sancionados y en el caso también de los que cumplieron, para que sea de conocimiento oficial de los consejeros del CNE antes de las elecciones generales qué precandidato cumplió y qué precandidato no cumplió. Y más importante aún, en el caso de los candidatos que fueron ganadores del proceso de elecciones primarias y que producto de la buena voluntad y del voto del pueblo hondureño van a estar participando en las elecciones generales. Ok. ¿Podemos compartir el X? Claro, bueno, yo lo hice público, pues. Póngalo en pantalla, por favor, Edgardo. Es uno de los X que yo publiqué. Bueno, ahí está, en la cuenta X, el abogado Germán Licona. Las cosas no cambian así en una democracia, los excesos se tienen que pagar. Hagamos justicia este 9 de marzo.
dice el abogado Germán, y ponga la toma, por favor. A eso se refería usted, ¿va? Al uso de los recursos públicos, decía usted. El uso indebido de los recursos que el Estado está obligado por el imperio y la Constitución y sus leyes a resguardar, a invertir, a fiscalizar, pero que se instrumentalicen por los partidos tradicionales que están en el poder y haciendo uso en una campaña de estos bienes, es lo que indigna, molesta. Por eso le digo yo al abogado Hércules, que tiene una oportunidad histórica. Él me dice, es que la ley nos manda. Sí, la ley los manda, pero el problema es que los que han estado no han aplicado certeramente la ley. Por eso le digo yo que tienen una oportunidad histórica, porque póngame por favor la imagen, Edgardo, ahí en pantalla. Esto lo vimos también cuando utilizaron carros para el Partido Nacional. Lo hemos visto en el Partido Liberal, lo hemos visto en varias instituciones políticas. Hoy lo vemos en el caso de la abogada Rixi Moncada. Pero hemos visto estas mismas imágenes y fotografías todo el tiempo en todos los gobiernos, abogado. Sí, y mire, y esto creo que nos debe llevar a una reflexión. Lastimosamente en el Congreso Nacional se hace la ley, pero también se genera la trampa. ¿Qué trampa se dio en relación a la unidad de política limpia? Que está dentro de la ley del CNE. Tuvieron que darle autonomía en su ley y esa autonomía tendría que ir también en una autonomía presupuestaria y administrativa para que ellos administraran directamente los recursos de finanzas y no sea a través del CNE que controla y cuando dicen los consejeros, pues es que le transfieren los recursos. Me tengo que ir a la pausa, pero es que la autonomía de las instituciones se pierden cuando son manipuladas políticamente, abogado. Así de sencillo. ¿Cuánto costó que le dieran a ustedes ese presupuesto? O cuando no hay carácter. Si ustedes pedían, ¿cuánto? 123 millones. Eran 124, y solo se les salieron como a 110 y como 90. Estamos en trámite en este momento del segundo y último desembolso que todavía falta. Por favor. Eso es porque a la clase política no le interesa que los investiguen. Así es. No les interesa que los vayan a buscar con pinza, principalmente una unidad que está buscando de dónde salen los fondos. No le interesa a la clase política y por eso lo hemos reflejado en el país. Es irrespeto a la institución porque los políticos todo el tiempo quieren mantener cooptadas las instituciones a su antojo y a su interés. Vamos a la pausa para que sigamos hablando del tema. Ya regresamos. Bueno, estrictamente, ¿qué va a hacer la unidad en estos momentos? En este momento estamos recogiendo toda la información sobre los informes que fueron recibidos. También estamos todavía a la espera de que lleguen hoy las últimas unidades móviles que desplegamos en los diferentes departamentos y regiones para saber quiénes presentaron sus informes tierra adentro. Vamos a procesar la información en la Secretaría General de la Unidad para poder identificar y tener certeza qué candidatos presidenciales, qué candidatos a diputados y alcaldes rindieron cuentas ante la unidad. Una vez que podamos ingresar en el sistema de la unidad toda esta información, inmediatamente vamos a saber cuáles son aquellos precandidatos que incumplieron la normativa y que habrá que aplicar lo que establece el artículo 56 sobre las sanciones y multas pecuniarias. Ahora, en ese momento tenemos que habilitar y darle un encendido a lo que es el proyecto de sanciones de la unidad, en el cual ya tenemos un personal capacitado, abogados en su gran mayoría, para poder llevar a cabo la apertura de expedientes sancionatorios a cada uno de los precandidatos que incumplió la normativa y siempre se les advirtió. Tenían que rendir cuentas, hayan resultado victoriosos o hayan sido derrotados, hayan ido en la casilla número 1 o en la casilla número 23, hayan gastado mucho o hayan gastado muy poco. La obligación de rendir cuentas era de todos y es por eso que al momento de aplicar las sanciones se deberá aplicar de manera objetiva, indiferenciada a todos los que incumplan la normativa y una vez notificada la sanción, siempre deberán ellos de rendir cuentas, pero si persisten con esta obligación de rendir cuentas y no lo hacen, una segunda multa adicional para cada uno de ellos. Yo le pregunto al abogado Germán Licona, ¿tiene suficientes músculos y dientes esta unidad para hacer este tipo de trabajo? No los tiene. Voluntad de algunos comisionados, no de todos. Porque me llamó la atención una comisionada que está ahí en la unidad de política limpia, diciendo que ya por las situaciones que se dieron en el 9 de marzo, que iban a buscar una prórroga. Entonces, mire, el artículo 4 de la ley es fundamental, sujetos obligados. Y yo me siento
como sujeto obligado cuando voy al servicio de administración de rentas, que cuando no presento mi informe o cuando no hago mis pagos a cuenta en el tiempo, me aplican multas y sanciones inclusive fuertes, moratorias inclusive. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo o todos en la cama o todos en el suelo? Debemos de tener ese carácter, esa capacidad de autonomía que le da la misma ley para que puedan ejercer su función como tal, sin estar ahí que le estén llamando ahí los caciques de los partidos. No, mira, no hagas esto. Tienen que cumplir la ley. Y eso, Hércules, a ustedes les va a dar un nivel ante la sociedad de responsabilidad y de que están haciendo bien las cosas, no siguiendo líneas de un partido, sino siguiendo líneas de la Constitución y sus leyes. Bueno, mire, con ese tema de la prórroga, y quiero ser bien claro, ¿verdad? No está en ningún punto de agenda en sesión de pleno determinar prórrogas por parte de nosotros del pleno de comisionados. Sin embargo, es de conocimiento de todo el pueblo hondureño. En conferencia de prensa, el presidente del Congreso hizo un llamado a que el próximo 9 de abril él va a introducir a la Cámara Legislativa, bueno, ya hizo la convocatoria que iba a convocar el 9 de abril, y va a introducir una prórroga para la presentación de los informes. Ahora, eso no depende estrictamente de nosotros, eso depende de la voluntad de los representantes del pueblo hondureño en el Poder Legislativo para poder determinar eso, y vía decreto legislativo, lo que nos corresponde a nosotros en un Estado de Derecho es, pues, acatar lo que indica la norma. Pero seguimos recibiendo informes, seguimos recepcionándolos de manera extemporánea, eso sí, y hay algo que tenemos que reconocer, abogado, y es de que tuvimos un proceso electoral anómalo, irregular, especialmente aquí en el Distrito Central. La ley determina un plazo de 15 días calendario a los precandidatos una vez llevado a cabo el proceso electoral. Se llevó a cabo el proceso electoral el domingo 9 de marzo y también se llevó a cabo el proceso electoral el domingo 16 de marzo. Ese día es innegable que hubo gastos en transporte, en alimentación, es innegable que hubo gasto en logística por parte de los sujetos obligados y son gastos contemplados en la ley. Entonces, no sé en este momento qué va a suceder en esa sesión del 9 de abril que ha anunciado el presidente del Congreso, pero sí sé que es innegable para todos los que estamos acá de que el proceso irregular que hubo, especialmente aquí en el Distrito Central, prolonga un poco lo que es lo que estipula la ley en el artículo 48. Bueno, y hay que ver si hay sesión el 9 de abril también. Eso también. Hay que ver si hay sesión, abogado. Bueno, mire, la decisión que lo hizo públicamente el diputado Redondo, creo que desde un poder del legislativo se sigue torpedeando la institucionalidad de las organizaciones e instituciones. Por eso se socava la confianza, por eso hay muchos gobiernos que están apostándole al fortalecimiento del Estado de Derecho y al mejoramiento de la institucionalidad. Pero si desde el Congreso Nacional en el pasado torpedeaban, después de la Maxi, para bloquear la persecución penal, hoy Redondo está torpedeando la ley del CNE y la ley de Unidad Política Limpia, dando prórrogas donde no deben de dar prórrogas. Ya el que no cumplió tiene que someterse a lo que ya establece el artículo 56 y 58 de la ley. Entonces, no vengamos a estarle buscando ahí figuras. Mire, ahí hay un montón de diputados electos del 2021 que están ahorita ahí. Y de 95 que buscaron la reelección, salieron 82 ahorita. Y oiga bien, muchos de ellos no presentaron informe y vino el Congreso Nacional a través de un decreto legislativo y le eximió de responsabilidad lo que ellos, por incumplimiento y por irresponsabilidad, no habían cumplido. ¿Sabe? Sí me gustaría hacer una observación, y es de que yo recomendé al Congreso de que todos sabemos que la costumbre hace derecho, es lo primerito que le enseñan a uno en introducción al estudio del derecho solamente en la facultad, pero aquí, cuando la ley lo invoca, y aquí la ley solo invoca, permítanme, aquí la ley solo la invoca en materia del Código de Comercio. La costumbre no tiene incidencia en las demás leyes. Se dio prórroga en las primarias 2021, se dio prórroga en las generales 2021, se está planificando hacer una prórroga en las primarias 2025. Está claro y evidente de que hay una tremenda dificultad
en la realización de los informes por parte de los precandidatos, yo recomendaría que lo mejor sería de que mejor reformen el artículo 48 de la Ley de Financiamiento y que en vez de 15 días calendario, les otorgue 30 días. Correcto. Bueno, o 45 días. Es una buena para, que, salida. Es una buena. para que así de esa manera no se tenga que quemar el Poder Legislativo haciendo prórrogas, Así porque ya está claro de que hay una dificultad en la elaboración de los informes, a pesar de que se capacita a todos los sujetos obligados. Pero cuidadito, se aplican esas reformas siendo retroactivo ahorita esto. Porque eso sería. Sí, porque sería es de aquí un mal para allá. mensaje. No, Habría tiene que que ser ver. después de la reforma. La retroactividad no cabe, solo en materia penal Ahora, cuando favorece al primera reo. pausa. ¿Esta solicitud de prórroga la hacen ustedes? No, ¿O directamente al Congreso? no. No tienen iniciativa No de tenemos ley. iniciativa de ley nosotros. Sí. Entonces tendría que venir un CNE. diputado y decir, El bueno, CNE sí démosle, tiene, pero démosle yo un creo que poquito de el materia prórroga. electoral. CNE está en otras cosas ahorita. Bueno, no, Ok. terrible eso. Ok. Ahí está, mire, el artículo 48 de informes que deben de presentar Ahí los Ese candidatos. es, ahí está en el numeral 1. El informe financiero de sus ingresos y egresos destinados a campaña electoral en un correcto. plazo de 15 días. Ahí La está. reforma podría ser que se amplíe a 30 días. Ah, Yo lo veo lógico. Eso Lo veo sería lo lógico. más recomendable. Yo creo que sí, es lo más mejor, recomendable. Que mejor amplíen el plazo a 15 o a 30 o 45 días, ¿verdad? Pero que se estén evitando tener ese costo O el político tiempo. los diputados. O de sabe estar qué también, prórroga. otra propuesta, un día antes de la declaratoria. Es válido. El problema es que después está la auditoría documental. Ah, Y entonces tenemos que trabajar nosotros en la ok, es investigación cierto. de los documentos Sí. y especialmente en las Con los primarias informes que han presentado. para poder decirle al pueblo hondureño quién Es cumplió correcto. y quién no cumplió. Así es. Pausa. Bueno, ya en la parte final del programa, un minuto, por favor, para su conclusión cada uno. Abogado. Bueno, el pueblo hondureño está ávido de respuestas y esperamos que las decisiones que tomen los comisionados en relación a la fiscalización del financiamiento en esta campaña interna que se dio el 9 de marzo, vaya con todos los informes y que nos digan ya de una vez por todas en ese informe quiénes incumplieron la ley y quiénes no. Ahí tiene que salir, pues. Y de igual forma que tomen las medidas en caso de que no se dé la prórroga o si se dé, para que no sea quien les limpie el rostro el Congreso Nacional como siempre ha sido, y confiamos en que la postura de los comisionados se mantenga firme sin estar siguiendo instrucciones de los caciques, porque quienes se juegan el pellejo son ustedes. Abogado. Totalmente de acuerdo. Bueno, estamos a la espera del resultado de las auditorías documentales. Quiero manifestar al pueblo hondureño que con prórroga o sin prórroga, las multas vienen, los informes de rendición de cuentas al pueblo hondureño vienen también. Es importante que reconozcamos de que esta ley necesita muchas reformas para poder satisfacer la necesidad del pueblo hondureño en vista de que el alcance está determinado en la misma ley, pero esto va progresando, me parece a mí, a medida vamos viendo los procesos electorales. Hay un proyecto de ley que está presentado en el Congreso Nacional desde abril del 2024, ya está dictaminado, está listo para presentarse a la Cámara Legislativa por parte del diputado Rosario Tejeda del Departamento de La Paz. Esperamos de que el Congreso, antes de que se lleven a cabo las elecciones generales, lo pueda someter para poder darle al fin a la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, política limpia, la independencia y autonomía del CNE que le corresponde. Bueno, este es otro. Que lo agende redondo ya de una vez. Pues si van a solicitar una prórroga, Así es, ahí nomás que lo agende. Que ahí nomás presenten. Bueno, es que no la tienen que presentar, sino que someterla a discusión. Someterla, porque ya está dictaminado. pues. Así Es es. cierto, lo que presentaron ellos es una propuesta de ley, amigo televidente, para ser independientes del Consejo Nacional Electoral. Y yo veo también lógico, muy lógico, porque estaríamos hablando entonces de organismos independientes que no tendrían ninguna vinculación el uno con el otro, más que en garantizar transparencia, honestidad e Y institucionalidad. todas las fuerzas políticas se manifestaron ya a Ok. favor de esta reforma, Perfecto. solo estamos esperándola, ¿no? Bueno, gracias, Aguado, muy amable. Igual, bendiciones a todos. Gracias a ambos. Gracias, Aguado. Gracias. Que pasen todos una feliz noche.